Shalom Uraja, muy buenas tardes. Este es un saludo especial para Canal Teshuvá Torah, Teshuvá en el hogar. Estamos camino a Haifa, estamos en la ruta 2. Está lloviendo, está un poco congestionada la carretera. En este momento son las 4 de la tarde, 45 minutos, Fabián. Sí, ya te confirmo, no, son las 3:45. 3:45 de la tarde, vamos rumbo a Haifa. Estamos en la ruta 2, como decíamos, y queremos compartir aquí una charla que estamos teniendo en el camino vía a Haifa acerca de las 39 reglas del Shabbat, las 39 normas del Shabbat, y estábamos hablando de que la escritura no nos dice qué hacer o qué no hacer o cómo guardar el Shabbat, ¿no? Estábamos diciendo, yo te estaba exponiendo que también teníamos que tomar o discernir un poco, que te ponía el ejemplo que si alguien prendía las velas del Shabbat, ¿transgrede el Shabbat? Claro que no. Y si no las prende, tampoco lo transgrede. Pero, ¿qué hacemos entonces para saber qué se hace y qué no se hace en Shabbat? Perfecto. Primordialmente, listo, entender que las 39 reglas de Shabbat, que obviamente existen dentro del judaísmo y los rabinos obviamente las expusieron, salieron de Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35 comienza diciendo que guardarás el día de reposo para santificarlo, y es en el versículo 3, en el único en donde expone acerca de encender el fuego. Antes de hablar de esto, obviamente en el capítulo 34 anteriormente el padre estaba exponiendo acerca de la construcción del tabernáculo. Entonces, después de que habla de la construcción del tabernáculo, expone el Shabbat. Entonces, ¿qué dijeron los eruditos? Dijeron, ok, entonces para saber qué hacer y no hacer en Shabbat, vamos a mirar el tabernáculo, ya que en el tabernáculo no se construía en Shabbat. ¿Tú qué crees, Inhat? ¿El tabernáculo se construía o no en Shabbat? Yo creo que no se construía. Pero ahí, porque dice que no hay que, es un día para no crear ni no hacer nada. Ok, ahora yo te lo pongo de esa manera. En el capítulo 33 lo dice al revés. Primero comienza hablando del Shabbat, y de repente después dice que construirá el tabernáculo de la siguiente manera. O sea, ya no lo dice como parando el tabernáculo. Ahora, ¿cuál es la postura más bíblica y que podemos mirar a través de esto? Que lo que dicen realmente la escritura es no trabajar. Entonces, ¿qué es el trabajo para el Padre en la palabra? ¿Y qué es el trabajo para el ser humano? Entonces tú me estás diciendo que sí se podía construir. Sí se podía el construir tabernáculo. El tabernáculo. Porque era algo sagrado. Ahora algo para el Creador. Te lo pongo desde el Nuevo Testamento. Decía el Padre, decía Yeshua mismo, decía esto. Cuando estaba con los discípulos estaban en un día de reposo, tomando espigas, recogiendo espigas. Y unos líderes religiosos llegaron y obviamente le dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué recogen espigas en un día de reposo? Y en lugar de simplemente Yeshua haber dicho, no, simplemente eso no lo dice la Torah así, de esa manera, o exponerlo de otra manera, él lo que le expone son dos puntos interesantes, dos ejemplos en la Biblia. El primero es hablando acerca de David, y empieza a decir que cuando David tenía hambre y llegó con unas personas, el pan que era solamente para los sacerdotes, se lo dio a comer a personas que no formaban parte. La letra decía pan solo para sacerdotes. ¿Por qué se les permitió comer? Y aparte decía, ¿acaso no han visto que los sacerdotes transgredían el Shabbat y era sin culpa? Esa es una frase bastante fuerte, porque tú dirías, ¿y cómo los sacerdotes transgredían el Shabbat? ¿Por qué les tocó ese punto? Bueno, la forma en que los sacerdotes supuestamente, ojo, porque fue, digámoslo de alguna manera fuerte, fue algo irónico lo que le estaba diciendo, porque los sacerdotes no transgredían el Shabbat, es que ellos todos los días, hasta los mismos Shabbat, tenían que hacer sacrificios. Ellos tenían que hacer sacrificios.
Entonces, de alguna forma están trabajando. ¿Cuál es el punto entonces? Pero entonces tenemos que diferenciar o hacer claridad acerca de qué es trabajo y qué es crear. Porque si es para el templo, si es para el creador, entonces no se consideraría un trabajo. Exacto, te lo pongo de esta manera. Recordemos que la Torah es nuestra instrucción, pero Yeshua es nuestra ilustración, como un libro de niños, que para poder entender mejor, tenemos que un niño tiene ilustraciones, dibujitos que nos muestran qué hacer. Es una forma para poder comprender cosas como estas, como el Shabbat. Yo tengo que mirar mi ilustración, qué hacía él. Y si nosotros miramos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, podemos darnos cuenta que Yeshua en Shabbat sanaba enfermos, iba a las sinagogas, se la pasaba en días de reposo haciendo milagros, ayudando a los demás. O sea que el punto fundamental, que lo que hacía Yeshua era nada para él, todo para los demás. O sea que el punto fundamental es, la palabra me dice... Servicio. Exacto, según el profeta, dice que si retraigo mi pie de no hacer mi voluntad, sino solo la de él, llamarlo delicia, agradable. O sea, ¿dónde radica? ¿Qué es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del hombre? El hombre siempre está buscando hacer las cosas a su manera. Y sobre todo, la voluntad del hombre radica mucho en necesito tener plata. Si yo entiendo este punto, yo voy a comprender que lo que el profeta me quiere decir es que el Shabbat es la forma como yo destruyo toda codicia en mi vida. Porque en el Shabbat me voy a dar cuenta que yo no vivo solamente para buscar cosas para mí, sino para dar al otro. Por eso es que Yeshua decía, los gentiles buscan el que comer, los gentiles buscan el que beber, los gentiles buscan todo el tiempo todas esas cosas. Pero en ustedes no es así. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya sabemos qué es la justicia, cómo ser justos, cómo ser un sadid, que es obviamente un guardador de instrucciones. Ser justo, ser un sadid, el que guarda los mandamientos del Creador. Busca primeramente esto y todas las demás cosas van a ser añadidas para ti. Entonces, al entender esto nos damos cuenta que es muy fácil, ya no tendríamos que preguntarnos qué debo o no hacer en Shabbat. La pregunta sería ¿qué se puede hacer en Shabbat? Y la respuesta más fácil para poder entender es: haz todo lo que puedas para el Creador. No hagas nada para ti. Correcto. Allí es donde entra el punto de lo que hoy en día se conocen como las 39 reglas. Porque la palabra me habla solamente de trabajo. ¿Por qué empezamos nosotros entonces a decir que es trabajo? Porque de alguna manera, ¿por qué crees que Yeshua se fue tan directo en tradiciones que los rabinos, los eruditos de la época, obviamente hacían? Por ejemplo, sanó un enfermo en Shabbat y lo primero que le dijo fue: levanta tu lecho. Sabiendo que es los lechos era una tradición rabínica de la época muy fuerte. Marcos capítulo 7 me habla de eso. Los judíos tenían muchas tradiciones, entre ellas la de los lechos. En Shabbat tú no podías hacer un lecho, porque entonces como estabas levantando, entonces ya estabas transgrediendo. Y estaban colocando cargas pesadas que ni aún mismo ellos podían obviamente cargar con eso. Ahora... Correcto, estoy totalmente de acuerdo en ese punto. Pero también es importante, creo, hacer claridad de que no todo lo que dicen los rabinos está mal. Hay que discernir, porque hay mucha información que aprendemos de los rabinos y que tienen sustento en la escritura. El trabajo de nosotros es intentar pedirle al Eterno sabiduría y discernimiento para tomar lo bueno. Porque no todo lo que dicen los rabinos, ¿por qué te hago claridad en esto? Porque muchas personas, basado en tu buena explicación, dicen: no, entonces todo lo que dice los rabinos es de tradición. No todo, hay muchas cosas que son de tradición, pero no todo es de una tradición. Y hay cosas que también están sustentadas
en la escritura. Exactamente. Por esa razón es que cuando conocemos obviamente la palabra y conocemos al Mesías de Israel, nosotros nos quedamos en un punto aprendiendo a través de las escrituras, sabiendo que hay mucha información dada por rabinos, mucha información dada por personas que han estudiado obviamente la palabra, pero entendiendo que debemos ser muy observadores de las escrituras. Debemos observar las escrituras, debemos mirar directamente al Creador, y que la misma palabra se explica a sí misma, específicamente. La misma palabra se explica a sí misma. Entonces, nuestro trabajo es no hacer lo que hace todo el mundo, solamente quedarnos escuchando a los líderes, sino ir y escudriñar qué tan cierto es lo que me están diciendo y si tiene sustento bíblico. Porque muchas cosas se nos pueden convertir después en tradición y lo podemos poner por encima de. Pero también lo que dices, porque he encontrado cuando converso con muchas personas, me dicen, bueno, pero muéstreme dónde está escrito en la Torá, muéstreme dónde está literal. Y muchas veces las personas quieren ver algo literal y no está literal, pero sí está en la escritura, pero ahí está explicado en otra dimensión. Te voy a dar un ejemplo. Dame un ejemplo, por favor. Un ejemplo que siempre coloco. No podemos encontrar explicaciones literales. Le digo a las personas, si alguien encuentra en la Torá 5 libros de Moisés, entendiendo los 5 libros de Moisés, donde aparezca de forma literal, escrita, que debemos esperar un Mesías, le doy un premio. No está en ninguna parte de la escritura literalmente que diga que debemos esperar un Mesías. No hay, pero sí hay obviamente textos que hacen alusión al Mesías, no de forma literal. Te doy un ejemplo. Génesis 49:10. ¿Qué dice Génesis 49:10? Recuérdamelo. El que dice, no se apartará el trono, no se apartará el cetro, no se apartará el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. Cualquier persona que no entienda ciertos términos y cierto contexto, no entenderá que ese texto habla del Mesías. Específicamente. ¿Ve? Total. Y ese es uno. Entonces hay como 4 textos que hablan del Mesías, pero no vas a encontrar ninguna parte que diga y debemos esperar un Mesías. No existe literal. Y muchas veces las personas quieren literal. Literal es una de las dimensiones del Pardes, una. Entonces ahí también creo que también podemos fallar. Que muchas personas dicen, bueno, pero muéstremelo dónde está literal. A lo mejor no está literal, en la primera dimensión no está, pero sí está en la segunda, en la tercera, en la cuarta dimensión que explica la Torá. Es el ejemplo que te doy, es muy claro, porque hay varios textos que sí hacen referencia a un Mesías. Otro texto es, levantaré profeta como tú. Como tú. Moisés. Como ¿sí? Moisés. Levantaré profeta. ¿Qué está diciendo? Está hablando del Mesías. No está diciendo literal, pero sí está hablando, haciendo referencia del Mesías. Otro texto que habla del Mesías en la Torá, vendrá una estrella de Jacob. No será ahora, será después. Estoy parafraseando los textos, pero todos esos textos hablan del Mesías. Luego no hay un texto literal, pero sí en otra dimensión se entiende que está hablando del Mesías. Volviendo a Génesis 49:10, no se apartará el cetro de Judá hasta que venga Shiloh. Hay que entender qué es el cetro y qué es Shiloh. Entonces, cuando yo entiendo esos 2 contextos, entiendo que me está hablando del Mesías. Entonces, cualquier persona, tengo que entender que el cetro es el poder, el cetro es el reinado, ¿cierto? Shiloh tiene 2 acepciones, una geográfica y una etimológica. La geográfica habla de Shiloh, del lugar geográfico donde estuvo el tabernáculo por 365 años antes de que se construyera el primer templo. Fue un lugar que está aquí cerca a Jerusalén, que si el Creador lo permite vamos a ir a Shiloh para que entendamos dónde estuvo ahí. Y Shiloh también hace referencia a Shalom, a paz, ¿cierto? A la paz. Entonces son textos que hablan del Mesías, pero no de forma literal. Eso es lo que te quería decir. Genial, sí. Genial, porque de eso se trata, que podamos obviamente compartir
que podamos obviamente discernir lo que dice la escritura. Entonces yo creería que la forma más básica y elemental es que nadie puede decir, absolutamente nadie podría decir como, oye, tú tienes que guardar la Torah de esta manera. No podemos decirlo porque de alguna manera el Padre es el que nos va a guiar a toda verdad. Es Él el que me guía, Él es el que me muestra y obviamente lo que nosotros debemos hacer es abrir nuestro corazón a que Él nos muestre e intentar no caer tampoco en interpretar, porque ahí es donde entraríamos a error. Hacer exactamente lo que me dice la Escritura. Si la Escritura me dice algo, yo lo hago por amor, como lo que hizo Israel, que obviamente nuestro pueblo en el pasado no cumplió, y fue: haremos todo, haremos y obedeceremos. Primero hago, después me explicas, tranquilo. Entonces debemos entender que debemos guardar, debemos cumplir, debemos estar atentos a lo que me dice la Escritura, lo que me dice la instrucción. Debo ser un guardador de justicia, debo ser guardador de verdad, lo debo hacer, pero conforme como me lo dice entonces la Escritura, escudriñando muy bien la palabra y obviamente pidiéndole al Padre que nos sea revelado cada vez más. Pero entonces hay mucha gente, digamos que basado en lo que tú dices, dice, pero es que yo no sé hebreo, entonces no puedo entender o interpretar la palabra. Y yo creo, no sé si en esto opines, estemos de acuerdo, yo creo que hoy en día con la tecnología que tenemos, con buen diccionario Prolog, con un buen diccionario basado en un hebreo y con la tecnología, las herramientas, podemos tratar de encontrar significados en el hebreo que nos van a llevar a descubrir y a entender mejor la escritura. Yo creo que digamos que hoy un día un argumento es, no se sabe. Obviamente el aprender el hebreo nos abre mucho las puertas, pero tampoco es un obstáculo totalmente que cierre para aprender más de la Torah. Hay herramientas, hay diccionarios, el internet, y hay muchos libros hoy en día de fácil acceso que nos permiten indagar e investigar. Pues en relación a eso que dices, yo siempre cuando hablo con personas, yo recomiendo un diccionario que hasta los mismos cristianos utilizan, y es Strong. Hay un programa que se llama Easy Words y este programa tiene números Strong, los cuales nos van a mostrar de alguna forma algunas referencias en griego y en hebreo. Te doy un ejemplo, hija. En el Nuevo Testamento hay un texto que dice que cuando Yeshua hablaba y decía, y dijo: en aquel día vendrán a mí y me dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. Mateo 7, 21 al 23. Exacto. Al final, las traducciones, por ejemplo, la más conocida dentro del protestantismo, la Reina Valera, mucha gente me pregunta qué versión de la Biblia utilizan. Obviamente yo hablo con muchos cristianos y a mí me gusta utilizar la Reina Valera para mostrar que hasta en ella y con un buen diccionario podemos buscar y obviamente mirar lo que realmente la Escritura me dice. Y en ese versículo la Reina Valera dice: y yo les declararé, apártate de mí, hacedores de maldad. Pero cuando tú vas a números Strong, la palabra hacedor de maldad o maldad es la palabra anomos. O sea, lo que está diciendo nomos es ley, y lo que está diciendo es: apártate de mí, hombre sin ley. Apártate de mí, aquel que no guarda la instrucción. Entonces, de alguna forma tenemos herramientas y no necesitamos, obviamente, aunque como tú dices, es bueno aprender el idioma, al menos conocer su base, pero no es para decir entonces no puedo hacerlo, porque es que el problema es que nosotros simplemente somos una voz la cual guía al pastor verdadero, al único pastor, a Yeshua. Lo demás lo hace cada persona. No, nadie puede pasar su salvación, nadie puede pasar su entrada al pueblo, a pertenecer al pueblo de Israel. Nadie puede obviamente pasar simplemente diciendo por lo que tú dices, porque me lo enseñó. No,
porque de alguna manera cada quien va a ser responsable de lo que estudia, de lo que aprende por su cuenta. Entonces yo creo que es un tema que es muy importante, y yo diría, para poder terminarlo, lo que estábamos hablando acerca de las leyes de Shabbat y qué no hacer o qué hacer. Yo diría que lo más importante es entender que alimentemos ese día. Es un día para alimentar nuestro espíritu. Es un día, tenemos 6 días en la semana para hacer nuestras labores, para terminar nuestras labores. Pero hay un día especial que Él decidió, una cita especial que Él apartó para que lo buscáramos de corazón a Él, para que enseñáramos a otros, para que mostráramos la luz que debe haber en nosotros y para que demos fruto. Y fruto en abundancia. De eso se trata, porque Él es la vid, Yeshua es la vid y nosotros los pámpanos. Y debemos llevar fruto. Ese es el punto fundamental. Y obviamente si basamos nuestra idea en simplemente reglas, mucha gente por esa razón es que no llega y no quiere obviamente conocer, porque están muy basados en esto y se enfrascan solamente en esto. Y está bien, obviamente, como tú decías, y lo apoyo perfectamente y me encanta obviamente eso, es que de alguna manera tener ciertas tradiciones para adornar, esta es la frase, qué pena, la frase sería adornar el mandamiento. Si queremos adornar el mandamiento, si queremos obviamente encender velas, si queremos tener un mantel hermoso, si queremos, porque ni siquiera me dice que debo tener 2 panes, pero si quiero tenerlos, es una forma es una cita en la cual yo le pido a mi amado que venga y cene conmigo. Yo le pido, él me está invitando a cenar con Él, y yo vengo a Él a cenar con Él. Por eso, qué mejor manera que hacerlo de una manera bonita, pero sin olvidar el sentido, que es buscar al Padre en espíritu y en verdad, y buscar al Padre en espíritu y pues sería obviamente, y voy a mencionar a una persona que obviamente en el Brit Hadashah es muy malinterpretada, y es a Rabino Shaulo Pablo. Él decía en Romanos capítulo 8, versículo 7, habla mucho acerca del andar en la carne y el andar en el espíritu. Y él dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, que andar en el espíritu es sujetarse a la ley de Dios. Y mira, qué hermoso. Que se alcanza a ver el arcoíris? Se alcanza a ver, sí señor. O sea, hablando precisamente del pacto y viendo un arcoíris saliendo. Qué hermoso. Estamos aquí, camino a Haifa, y está lloviendo y vemos el arcoíris ahí en el cielo. Qué bonito. Y pues bueno, Sinja, ese puede ser mi humilde Seguimos en contacto, seguimos acá porque estamos aquí en conversaciones aprendiendo un poco más de la Torá, un poco más de cómo agradar al Padre, a Kadosh Baruj Hu. Que a Kadosh Baruj Hu tenga la gente de nosotros, que nos dé más sabiduría y entendimiento en este viaje y podamos aprender más de él. Seguimos para la próxima, Fabián. Ok.